Buenos días, hermanos. Espero que os encontréis todos bien y con la ayuda del Señor quisiera compartir con vosotros unas consideraciones acerca de un hombre que vivió ya hace muchos años, me atrevo a decir muchos siglos, y que también se hizo preguntas. Seguramente como nosotros, en todo el tiempo que hemos podido estar en casa, que todavía tenemos que estar en casa, seguramente te habrás hecho preguntas. A ti mismo, a tu esposo, a tu esposa, a tus padres, a compañeros, amigos, y también al Señor, ¿verdad? Señor, ¿por qué tenemos que estar viviendo esto ahora? Y el Señor está por encima de todas las cosas. Y esto es algo que aprendió este hombre, Job. Este hombre aprendió algo muy importante. Y quisiera compartir con vosotros algunas consideraciones esta mañana. Tengo en mi pantalla del ordenador, pues he intentado buscar los pasajes para ser lo más ágil posible. Y tengo también mis notas al lado del monitor. Así que al igual veis mis ojos que se mueven un poco raros porque estoy leyendo las notas o algún pasaje en la Biblia. Así que quisiera empezar el sermón leyendo un pasaje en el libro de Job, en el capítulo 17, perdón, en el capítulo 7, versículo 17. Voy a empezar ya directamente con las preguntas de Job. Las preguntas que Job le hizo a Dios. Y dice lo siguiente la palabra del Señor. Job está hablándole a Dios y dice: ¿qué es el hombre para que lo engrandezcas y para que pongas sobre él tu corazón y lo visites todas las mañanas y todos los momentos lo pruebes? ¿Hasta cuándo no apartarás de mí tu mirada? ¿Y no me soltarás siquiera hasta que tragues mi saliva? Si he pecado, ¿qué puedo hacer a ti? ¿Qué puedo hacerte a ti, oh guarda de los hombres? ¿Por qué me pones por blanco tuyo, hasta convertirme en una carga para mí mismo? ¿Y por qué no quitas mi rebelión y perdonas mi iniquidad? Porque ahora dormiré en el polvo y si me buscares de mañana, ya no existiré. Y Job estaba en un momento en su vida muy angustioso, tan angustioso que deseaba la muerte. Y Job tenía muchas preguntas que hacerle a Dios y no entendía para nada lo que le estaba sucediendo. Y antes de continuar, vamos a orar y pedirle al Señor su bendición. Padre Celestial, en estos momentos quería pedirte tu ayuda para que tú, Señor, sueltes mi lengua y guíes mis palabras a tu verdad, Señor. Y también te pido por mis hermanos que me están escuchando, que también, Señor, les ayudes a Señor, entender tu palabra y a estar atentos a lo que tú nos hablas. Guíanos, Señor, en este momento, en el nombre de Jesús. Amén. Pues, ¿cuántas y cuántas preguntas tendría el mismo Job, verdad? Y el libro de Job nos transporta a una época muy lejana, donde siempre que pienso en esta época, me imagino una época en la que un hombre piadoso podía tener una relación muy especial con Dios. Estamos hablando de la época de los patriarcas, la época de Abraham, de Isaac y de Jacob. Ellos vivían como nómadas, estos tres precisamente. De Job no sabemos mucho más, pero de Abraham y de Isaac y de Jacob sí que ellos vivían como nómadas, o como también solemos llamarles, como peregrinos. No tenían una casa hecha de ladrillo o de madera con cimientos, sino que ellos plantaban sus tiendas en un lugar por un tiempo y después se iban a otro lugar, allí donde ellos pensaban vivir o donde Dios los guiaba a vivir. Abraham abandonó su lugar, su casa, Ur de los Caldeos, y se fue a un lugar donde Dios le dijo que viviera. Y así después vivieron Isaac y Jacob. Y me los imagino viviendo en lugares espaciosos, grandes, y ciertamente no viajaban solos. Tenemos que pensar que estos tres precisamente, iban con sus ganados, y por supuesto necesitaban de muchos siervos. Acordaos de la batalla que Abraham ganó a esos reyes que secuestraron a Lot, a su sobrino, y a los habitantes de Sodoma. Él solo con sus siervos fue a por ellos y los venció en una batalla, así que tendría bastantes siervos.
Pero igualmente yo me los imagino viviendo o paseando por largos desiertos, solitarios desiertos, esos valles escondidos, y allí estarían ellos hablando con Dios. Y así estaba Abraham hablando con Dios cuando Dios le anunció sus planes para su vida, que él sería de bendición a todas las naciones de la tierra. Y aunque no tienen ni siquiera un pequeño fragmento de la palabra de Dios, de la palabra escrita de Dios, ellos llegan a tener una comunión muy especial con Dios. Y Enoc es un buen ejemplo de cómo un hombre podía llegar a tener comunión con Dios. Tan profunda fue su comunión que Dios lo arrebató sin ver muerte. Y precisamente de Job no sabemos cuándo vivió. La Biblia no nos lo dice. Muchos sugieren que es la misma época en la que vivieron Abraham, Isaac y Jacob, aproximadamente 2000 años antes de Cristo, ya que no se hace mención de la ley ni de Israel. Posiblemente la tierra de Uz, donde se nos dice que vivía Job, estaba ubicada en la región donde más tarde estuvo el pueblo de Edom. Los edomitas son los descendientes de Esaú. Y ellos estuvieron viviendo una región al sur de lo que es Israel, cerca del desierto de Judea. El profeta Jeremías menciona la tierra de Uz y lo sitúa en lo que fue Edom. Por algunos detalles del libro, sugieren que no deberían estar muy lejos de allí. Aparecen los sabeos, quizás del mismo lugar donde procedía la reina de Saba. También aparecen los caldeos y el río Jordán. Así que posiblemente sería un lugar donde estarían viviendo cerca, o donde podían estar cerca esas tres cosas: los sabeos, los caldeos y el río Jordán. El libro de Job se centra, como bien sabemos, en ese periodo de la vida de Job, donde le acontecen una serie de calamidades, llegadas en dos tiempos. Primeramente, en cuestión de minutos, se entera de que le han robado todo su ganado y por consiguiente toda su riqueza. Y también, no solamente lo material, sino que también, lo material, la riqueza, sino también sus hijos han muerto, su familia. Quizás eso es lo más doloroso, la noticia más dolorosa que puede recibir un padre. Que sus hijos, todos además, han muerto. Tiempo después vemos que Job sufre una terrible y molesta y dolorosa enfermedad. Para que nadie tenga dudas, al principio del libro se nos hace saber que Job era un varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado de mal. Esas son las palabras que Dios le dice a Satanás. Como dato añadido, el profeta Ezequiel, en el capítulo 14, leemos que según Dios, Job es, juntamente con Noé y Daniel, las tres personas que se librarían de un juicio de Dios a la tierra de Israel. En el libro de Ezequiel, en el capítulo 14, Dios le hace esa declaración al profeta Ezequiel. Si él trajera un juicio a la tierra de Israel, estaba a punto de traerlo, por cierto, estas tres personas serían las únicas que se librarían por su propia justicia. Ahora, el tema del libro de Job. Aunque no se obtiene la respuesta en el libro de Job, hay una pregunta latente que se puede leer entre líneas a través de todo el libro, pero no tenemos respuesta en el libro. Y la pregunta es: ¿por qué sufren los justos? Esa es la pregunta que todos nos hacemos cuando leemos el libro de Job. Y al igual tú has ido al libro de Job buscando la respuesta para esa pregunta. ¿Por qué sufren los justos? Los amigos de Job no tenían respuesta para eso. No sé si te has dado cuenta que ellos todo el rato están acusando a Job de que tiene un pecado oculto. Job, tienes un pecado, por eso Dios te ha enviado este castigo. Es imposible si no es de otra manera. Dios no castiga a los justos. Y sus amigos están intentando de la mejor forma que pueden. A veces un poco dices, vaya amigos que tenía Job. Pero yo creo que en el inicio, ellos quieren hacer entender a Job. Quieren hacer que se arrepiente de su pecado. Ellos quieren el bien de Job. Y están diciendo al Job: tú tienes algo que confesar.
Reconoce eso y Dios te va a restaurar. Pero poco a poco se van calentando en sus argumentos, porque ven que Job no quiere arrepentirse. Porque realmente vemos que, como hemos dicho al principio del libro, se nos aclara, para que ninguno de nosotros tenga dudas de que Job era un hombre justo y que no le vino ningún castigo de parte de Dios o ninguna disciplina de parte de Dios porque necesitara arrepentirse. Así que vemos que la teología de estos amigos era muy simple, que Dios bendice a los buenos y castiga a los malos. Por ende, si te sobreviene una desgracia es porque Dios te está castigando. Y ellos no contemplaban, no comprendían que a una persona piadosa, humanamente hablando, le sobrevinieran tales clases de males, porque no era un simple dolor de muelas, o que había perdido parte de su fortuna, o que se le había muerto un hijo, o que tenía una enfermedad. No. Era algo clamoroso. Era algo que todo mundo que le mirara podría decir: la justicia de Dios ha caído sobre él por un pecado terrible. Míralo, parecía tan piadoso, ofreciendo sacrificios por sus hijos. Tan religioso que parece este hombre, pero mira, ha caído. Y el grueso del libro de Job es una narración en verso de las disertaciones de los amigos junto con Job. Ellos le argumentan por su pecado y Job responde. Y responde intentando justificarse delante de sus amigos y también delante de Dios. Justificarse porque él no tiene ningún pecado que confesar, porque él ha vivido una vida piadosa. Y si en algún momento Job reconoce que él ciertamente no es justo, no es perfecto, quiere decir, no es que nunca ha cometido ningún pecado, pero que no ha cometido tales clases de pecados como para que le sobrevengan esta clase de males. Y así que Job no cesa de negar las acusaciones e intenta justificarse delante de Dios y de sus amigos por su inocencia. Y así llegamos al capítulo 7, con esta pregunta que Job tiene. Y como cualquier mortal, Job tiene que preguntarle a Dios, ¿por qué? Llega a este punto, ¿por qué Dios? Porque Job no entiende que todas estas desgracias vengan a su vida. No sabe cuál es el propósito ni cuál es el motivo. Job, es cierto, tiene un concepto de Dios mucho mayor que el de sus amigos, pero no llega a entender su situación. Job se siente el centro de la ira de Dios. Y sinceramente él puede mirar a su alrededor y puede ver que muchas otras personas merecen lo que él está sufriendo. Y dice, ¿por qué a mí? ¿Por qué a mí, Dios? No entiendo. Y aunque ellos no son personas incultas, ni Job ni sus amigos, son personas sabias, son personas experimentadas, son personas con cierta edad y por lo tanto con cierta experiencia en la vida, con cierta sabiduría, todavía tienen que aprender del carácter de Dios. Yo le he puesto a este sermón un título, se llama Las preguntas de Dios. No la pregunta de Job, ni la de sus amigos, sino las preguntas de Dios. Porque en el capítulo 38, Dios se aparece a Job y para sorpresa de todos, hace algo inesperado. Dios no responde a la pregunta de Job, no le responde por qué está sufriendo, sino que tiene preparada, digamos, que viene con una lista de preguntas para hacerle a Job, para que Job responda. Esa es la manera que Dios tiene de presentarse a Dios. Tiene una serie de preguntas, unas 66 preguntas, si no he contado mal, que Dios le hace a Job una detrás de otra, con un propósito, creo yo, o con varios de ellos. Ahora los veremos a continuación. Y es normal ver a un niño preguntar cuando algo no lo entiende. Y no hay que enseñarles a preguntar, ya lo hacen solos. Y si la respuesta no les satisface, siguen preguntando. Estamos muy acostumbrados a preguntar
cuando nos convertimos, esas preguntas se las formulamos a Dios. Y en el mejor de los casos, pues como nuestros pastores o maestros nos han enseñado, en lugar de preguntar el por qué, porque sabemos que muchas veces no sabemos el por qué, preguntamos cuál es el propósito, Señor, por esta prueba, por esta circunstancia que ha venido a mi vida. ¿Y qué querrá Dios de mí? Y oramos al Señor para que nos dé una respuesta. E insistimos muchas veces y en ocasiones durante mucho tiempo. Y es cierto que Dios contesta en ocasiones nuestras preguntas, a veces al poco tiempo, y otras veces las entendemos al tiempo. Pero hay también muchas veces en las que no obtenemos respuestas. Y Job empezó muy bien esta prueba que recibió. Job al principio dijo a su mujer: ¿recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos? Pero esta prueba, no olvidemos, se estaba alargando durante mucho tiempo. Y no era algo fácil, era algo difícil y humillante. Esa es una palabra clave en la vida de todo creyente: la humildad. Cuando el Señor nos humilla, es cuando empiezan a salir muchas preguntas. ¿Por qué? ¿Por qué, Señor? La humildad es algo, o la humillación es algo en la que nadie queda indiferente. Y debemos ser conscientes de que cuando cuestionamos a Dios, cuando hacemos esa pregunta de ¿por qué Dios? ¿Por qué? Estamos cuestionando a Dios. Y que cuando cuestionamos a Dios estamos diciendo que nosotros lo haríamos mejor. Que nosotros lo haríamos mejor que Dios. Seguro que estos días de confinamiento en casa habrás pensado que tú harías algo diferente de las muchas cosas, de las muchas decisiones que ha tomado el gobierno. Yo lo he pensado. Pero sin decir que estoy de acuerdo con todo lo que se ha hecho, tenemos que reconocer que nosotros no tenemos todos los datos. Ni nos hemos planteado todas las opciones y por lo tanto no somos conscientes de toda la situación. Ahora llevémonos a un plano mucho más superior, con Dios. Job estaba haciendo lo mismo con Dios. Estaba cuestionando a Dios. Y Dios en su misericordia se le acercó y empezó a preguntarle un montón de cosas. Comenzando por cómo fundó Dios la tierra y cómo decidió sus medidas. Cómo delimitó el mar, cómo delimitó el cielo, cómo puso las nubes, o cómo es el paso del tiempo en la tierra. Nos paramos a pensar en la majestad de Dios en la creación y nos quedamos asombrados. No solamente mirando su creación aquí en la tierra, que ya es asombroso, pero si levantas la vista al cielo y ves los astros, cómo están girando sobre ellos mismos, sobre otras estrellas, cómo la ley de la gravedad mantiene todo unido, pero a una distancia de millones de kilómetros. ¿Habríamos hecho algo parecido si nos hubiera ocurrido algo así? Dios es un Dios tan grande. Sigue preguntándole cómo sucede la climatología sobre la fauna que habita la Tierra. Tantos y tantos animales, como en los ecosistemas que existen en este planeta, pues se suceden unos a otros, se coordinan entre ellos. ¿Acaso Job o uno de nosotros podía haber hecho algo tan hermoso y perfecto? ¿Acaso alguno de los hombres podría haber pensado en un universo tan magnífico? Al hacer todas estas preguntas, Dios lleva a Job a darse cuenta de que no es tan sabio como pensaba. Lo mismo nosotros. Cuando empezamos a leer estos capítulos de Job, en el capítulo 38 en adelante, empezamos a ver toda la sabiduría de Dios con todas las cosas que Dios le pregunta a Job, nos damos cuenta de que no sabemos nada. De que no somos nada. Y Job se da cuenta de ello. De que no es nada. De que Job no tiene ningún derecho a hacerle ninguna pregunta a Dios. Y hermanos, acabando casi. ¿Qué es lo que debemos hacer cuando nos encontramos en momentos de máxima presión
en situaciones en las que no encontramos respuesta, creo que todos sabemos, debemos acudir a Dios. Pero debemos acudir a Dios en humildad. No hay otra. Y Job estaba al principio del libro en una posición que esa humildad, pues, estaba un poco escondida. Porque sinceramente él no creía que merecía todo eso. Y muchas veces nos pasa lo mismo a nosotros. ¿Cuánto cuesta desprenderse de nuestro orgullo, verdad? ¿Cuánto cuesta desprenderse? Así que debemos de acudir a Dios en humildad. No hay otra. ¿Qué es lo que Dios quería conseguir en Job? ¿Qué es lo que Dios quería conseguir en Job? En el capítulo 42, Job reconoce que Dios es grande y que no puede comprenderlo. Dice Job, yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. ¿Quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Job está hablando de sí mismo. Por tanto, yo hablaba lo que no entendía, cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía. Oye, te ruego, Job le está hablando a Dios, y hablaré. Te preguntaré y tú me enseñarás. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Por tanto me aborrezco y me arrepiento en polvo y en cenizas. El libro de Job empieza hablando de Dios sobre Job. Y dice que es un hombre justo y piadoso y recto. ¿Y cómo acaba el libro de Job? Job delante de Dios diciendo, me arrepiento en polvo y en ceniza. Porque Job se dio cuenta de que no podía justificarse delante de Dios. Y si Dios nos ve justos, es por su gracia. Es por la sangre del Señor Jesucristo en la cruz. Es porque Él nos ve a través de su Hijo. Pero realmente, ciertamente, no hay justos ni aun uno. Y Job podía confiar en Dios. Job podía creer en Dios. Job podía temer a Dios. Job podía honrar a Dios. Pero Job no puede comprenderlo. Igualmente nosotros podemos confiar en Dios. Debemos confiar en Dios. Podemos creer en Dios. Debemos creer en Dios. Debemos temer a Dios y podemos temerlo. Debemos y honramos a Dios. Pero ninguno de nosotros podemos comprender a Dios en su totalidad. Podemos creer que existe Dios. Podemos comprender por medio de la creación que existe un Dios. Y ciertamente podemos comprender muchas cosas en la Biblia. Pero no podemos comprender a Dios en su inmensidad, en su totalidad. A Job le faltó humildad cuando la necesitó. Y finalmente Job llegó a la conclusión de Pablo, que llega en Filipenses capítulo 3, versículos 7 al 9. Pero cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida, por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. No confiando en nosotros mismos, sino confiando en los hechos, en los méritos de Cristo en la cruz. Pablo dijo, no tengo de qué confiar en la carne. Y si leen los versículos anteriores, vemos como él tenía motivos para sentirse orgulloso como israelita. Pero él comprendió que todo eso no le servía para acercarse a Dios. Una de las lecciones más importantes que podemos sacar del libro de Job lo leemos en el capítulo 40, versículos del 10 al 14. Aunque este pasaje se está refiriendo a Job, lo que Dios está haciendo es hacerle ver a Job si es capaz de ponerse en el lugar de Dios. En el lugar de Dios. En el Job capítulo 40. Voy a buscar este pasaje.
Job capítulo 40, versículos del 10 al 14, leemos, está hablando Dios, ¿sí? Adórnate ahora de majestad y de alteza, y vístete de honra y de hermosura. Derrama el ardor de tu ira, mira todo altivo y abátelo. Mira todo soberbio y humíllalo, y quebranta a los impíos en su sitio. Encúbrelos a todos en el polvo, encierra sus rostros en la oscuridad. Y yo también te confesaré que podrá salvarte tu diestra. Ahora, es un pasaje un poco, al igual tienes que leerlo un par de veces para entenderlo. Pero Dios está diciendo que eso es lo que Él hace. Eso es lo que hace. Y lo que está diciendo el resumen es que la forma que tiene Dios de actuar no responde a un capricho divino, sino que tiene un propósito excelente. Preparándome para este sermón, encontré un texto de un hermano que se llama John Piper, que dice, hace esta pregunta. ¿Son correctos los caminos de Dios simplemente porque Él es el Dios todopoderoso? Voy a repetir la pregunta. ¿Son correctos los caminos de Dios simplemente porque Él es el Dios todopoderoso? Claro, este es un argumento perturbador y voy a leer un texto ahora mismo de que él ha escrito. Es un argumento perturbador, esto que estamos afirmando o preguntando. ¿Quiere Dios decir que debemos someternos a la justicia de sus caminos simplemente porque Él tiene un brazo poderoso? Esto lo añado yo, pero para dar un poco de ilustración o de luz sobre esto. No es como esos vasallos o esos señores de la Edad Media, que ellos decían una cosa y se hacía. Y los vasallos tenían que estar calladitos y obedecer. ¿Es así Dios? Y sigo. ¿Se supone que reconozcamos su derecho solo porque tiene poder? ¿Acaso algo es correcto y bueno solo porque Dios lo hace? Pienso que la respuesta a esa pregunta es sí y no. Por un lado, no hay realidad mayor que Dios con la que podamos juzgar las acciones de Dios. No hay nadie por encima de Dios. Él no sería Dios si se sometiera a algo fuera de sí mismo. Pero por otro lado, cuando decimos en una frase Dios es bueno, o Dios siempre hace lo correcto, Dios quiere que digamos más simplemente Dios es Dios. Quiere que veamos que su poder no es correcto en el sentido de que podría ser caprichoso y arbitrario e irracional, y sin embargo correcto. Por el contrario, Él quiere que veamos que su poder está inundado de propósitos. Dios es un poder santo y lleno de propósitos. Así que en el capítulo 40 de Job, Dios reta a Job a unírsele en ese poder santo y lleno de propósitos. Adórnate ahora de majestad y dignidad, y vístete de gloria y de esplendor. Derrama los torrentes de tu ira y mira a todo soberbio y abátelo. Mira a todo soberbio y humíllalo, y pisotea a los impíos donde están. Escóndelos juntos en el polvo, átalos en un lugar oculto. Entonces yo también te confesaré que tu mano derecha te puede salvar. Esto es muy diferente a decir, reconoce que mi poder es correcto. No importa lo que yo haga. Al contrario, Dios dice, yo empleo mi poder correcto. Yo empleo mi poder para vestirme de esplendor y para abatir al soberbio y por implicación para exaltar al humilde. En otras palabras, la rectitud del poder de Dios no es simplemente que es de Dios, sino que sus propósitos son consistentes con su excelencia. La bondad de Dios es simplemente que Él exalta su gloria al abatir al soberbio y deleitar al humilde en su excelencia. Pensar en la persona de Dios es algo que nos deja sin palabras, hermanos, ¿verdad? Pensar en que cuando Dios actúa, en cómo Dios actúa, cuando Dios manda una prueba, manda una disciplina, un castigo, cuando Dios manda algo en nuestras vidas, no es por un capricho, sino porque Él tiene un propósito además que es excelente. Dios es así, hermanos. Nuestro Dios es así. No hace nada porque sí, como un plan B, o porque no se le ocurría nada más.
Nosotros sí actuamos así muchas veces, pero Dios no. Hermanos, Dios no nos ha llamado a entender. Dios nos ha llamado a confiar. Nos ha llamado a confiar. Y quisiera acabar con un versículo en Filipenses capítulo 3, versículo 14, 13 y 14. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo alcanzado ya. Esa meta a la que Pablo estaba refiriéndose. Pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Espero, hermanos, que estas palabras que he compartido con vosotros os sean de ánimo, podáis seguir pensando en todo esto que hemos estado hablando ahora y os sea de bendición también para vuestras vidas. Que Dios está por encima de todas las cosas. Este coronavirus que ha venido no es algo que a Dios se le ha escapado. No es algo que no estaba en los planes de Dios. Dios está en control. Dios así lo ha permitido. Y me atrevería a decir, Dios así lo ha enviado. No voy a decir que es un castigo, no voy a decir que es una disciplina. Podrían ser todas las cosas. Es una oportunidad también para que el hombre se arrepienta. El plan de Dios no se limita solamente muchas veces a una sola cosa. Dios quiere trabajar contigo de una forma y conmigo de otra forma. Y a veces manda lo mismo. Y Dios, a través de este tiempo de confinamiento, con unos habrá trabajado de una forma para que vuelvan a Él. Con otros habrá trabajado fortaleciendo su fe. Y con otros habrá trabajado de otra forma diferente. Dios es un Dios todopoderoso. Es un Dios perfecto. Es un Dios que no cabe en la mente de un hombre. Y así es nuestro Dios. Así que no se nos olvide de alabarle, de glorificarle en cada una de nuestras acciones. Y sigamos, hermanos, sigamos a la meta. Sigamos al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Que el Señor os bendiga y os guarde.